Bien, el tema propuesto, y que han visto ustedes también en redes en la programación, es cómo podemos lograr hacer rentable la remediación ambiental en el Perú. Y esto tiene que ver con todos nosotros, no crean que es algo de un grupo de gente. Para lo cual hemos invitado a la abogada Patricia Cuba Sichler. Ella radica en Francia, pero viene de manera recurrente a Perú. Y está el ingeniero Luis Egochaga, exgerente general de activos mineros, también para hablar de este tema. Buenas noches, señores. Buenas noches. Empezamos rápidamente porque el tiempo es realmente tirano. Tenemos alrededor de 8.700 pasivos ambientales, el 80% de estos no tienen responsables identificados. Entonces la pregunta directa para la doctora Cuba Sichler ¿es rentable hacer remediación ambiental o puede ser rentable o es rentable en el mundo? Mira, Oscar, en realidad la remediación puede ser rentable. Simplemente, si me permites, creo que hay que ajustar la definición. De un lado, remediación, estamos hablando de dos supuestos. Un supuesto en el cual tú tienes una actividad industrial, en la actividad en la cual vas a tener el titular de la acción, de la actividad industrial, sea esta minera u otra, que va a ser directamente responsable. Su remediación recae sobre él, puede ser rentable, pero tal vez, creo yo, la rentabilidad la podemos apreciar desde tres ángulos diferentes. La rentabilidad económica financiera, la rentabilidad social, la rentabilidad ambiental. Eso creo que debe quedar claro. Y en el segundo supuesto de remediación tienes también las actividades industriales que han cesado, que no existen más. Y ahí entra la noción que tú acabas de señalar como un caso típico, es el de los pasivos ambientales mineros, en el cual la rentabilidad que puede tener el ocuparse de un pasivo toma relevancia. ¿Por qué? Porque en este caso, generalmente, como es una actividad terminada, no sabes identificar, no tienes al responsable, y es el Estado quien va a tomar esa remediación, pero a título subsidiario, bien, por supuesto, y es ahí donde la intervención de terceros puede jugar un rol extremadamente importante, sí, y la rentabilidad entra ahí. Claro, y le hacía yo esta pregunta porque, claro, se entiende, a ver, para que el público lo tenga claro. ¿Por qué la pregunta? Porque normalmente se entendía, ok, tenemos pasivos, como el Perú, 8.700, y hay muchos países en el mundo, incluyendo Francia, que tienen pasivos, y dicen, bueno, el Estado tendrá que asumirlo, ¿no? Y todos tendremos que pagarlo. Pero resulta que hay ahora la fórmula en que puedes tú invitar a privados para que se hagan cargo de esa remediación. ¿Por qué? Porque puedes extraer, exprimir, sacar el conchito de esos relaves o de esos depósitos viejos de mina, y hoy día puedes sacarle provecho y venderlo. ¿Es así? ¿Eso se está dando en el mundo? Eso se está dando en el mundo, sobre todo porque estamos hoy día viviendo una situación de lo que llamamos la economía circular. La economía circular, como su nombre lo indica, es aprovechar la materia que usamos. Los sistemas de producción deben reducir los residuos, deben revalorizarlos, deben darle una reutilización, y en ese sentido, si volvemos al tema específico de los pasivos y de la reutilización de metales, por supuesto, en Europa hemos tenido programas, y que no son de hoy, y que datan de, por ejemplo, ProMine o Valodem, que es una iniciativa europea que busca identificar cuáles son los mecanismos de valorización de extracción de metales raros, los que llamamos el día de hoy metales estratégicos, claro, de los relaves. Claro. Para generar precisamente un interés y poder atraer a terceros interesados en la remediación que compete al Estado, cierto, pero no tiene por qué ser exclusiva de él. Y ahí quiero, por el contrario. Quiero hacer la pregunta a Luis Egochaga. Luis, usted ha sido gerente general de Activos Mineros. Activos Mineros es la empresa pública que tiene a su cargo la remediación ambiental. Pero ustedes han, además de remediar, lo que han hecho es promover la inversión. ¿Esto es algo que se ha hecho, se va a hacer? Sí, definitivamente Activos Mineros, desde que se creó el 2006, constantemente ha invitado al sector privado a participar, no solamente en los proyectos mismos de remediación, sino a hacer negocio con los pasivos ambientales. Y los fundamentos de esta invitación, que hasta ahora se mantiene, incluso hay una regulación específica respecto a cómo el empresariado puede
ingresar a hacer negocios con la remediación, eso está en la ley, está admitido, pero hay una gran ventaja con respecto a un proyecto minero nuevo, por decirlo de alguna forma, que tenemos que tener en cuenta que es una ex unidad minera que en su momento hizo negocios con algún mineral y algunos polimetálicos. De tal manera que los pasivos, que fundamentalmente son bocaminas, son desmonteras y relaveras, en su mayoría, porque también tenemos campamentos, tenemos hasta aeropuertos, pero el corazón de la ex unidad minera se desarrolló en una época en la que la tecnología no era capaz de aprovechar las leyes que ahora existen en muchas operaciones mineras. Hay pasivos ambientales mineros, Quilacocha, por ejemplo, en Cerro de Pasco, que tiene más ley que operaciones activas, ¿no? Claro. O sea, por lo tanto, hablando de rentabilidad, para que el público lo entienda, que no es experto en el asunto, es que se puede realmente sacar dinero de eso. Sí, o sea, es una inversión que revierte, ¿no es cierto? Pero que en el camino le quitas un problema al Estado, es decir, al hacer esa actividad y asumir tú el riesgo. Exacto. Un riesgo relativamente mucho menor, porque, como repito, ya ha habido una explotación minera y hay mineral, definitivamente. Pero tomando lo que ha mencionado Patricia, tenemos que recalcar, reforzar el concepto de la rentabilidad social, ambiental y económica. Y en el caso de la remediación de los pasivos ambientales mineros, que en Perú tiene una connotación legal, o sea, no cualquier insumo, cualquier unidad, componente de una operación minera puede considerarse pasivo ambiental minero. No, como ha referido Patricia, la mayoría, el 80 o 90%, no se puede asignar a un operador que actualmente pueda responder por esa remediación. Entonces el Estado la asume, pero al decir que el Estado la asume, tenemos conciencia de que lo asumimos todos, porque no es el gobierno, no es el Congreso, no, el Estado asigna impuestos que recaba de todos los agentes económicos para hacer esta remediación. Y es algo que yo siempre dije cuando estuve a cargo de la Gerencia General, es un imperativo moral. Hay pasivos que datan desde la época de la colonia. La mayoría de ellos se generó después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando desaparecieron estos mercados de metales por el tema de armamento, y simplemente se cerraron. Y ahora hay ex unidades mineras que todavía no están en el inventario de pasivos mineros que maneja el MIN, completas. Yo me he encontrado con varias de ellas, he querido introducirlas, incorporarlas al inventario de pasivos, pero no sé en este momento si es que estén en esa condición. Patricia, comparando la legislación de Perú con otros países respecto al tema de remediación de pasivos ambientales e incluso de la promoción de la inversión privada para esta remediación, ¿el Perú está muy atrasado o como en otros escenarios tenemos lindas leyes que no sirven para nada? Mira, yo no iría tan lejos de decir que no sirven para nada, pero sí, en el primer punto tenemos todas las leyes. Luis lo acaba de decir. Es más, es de actualidad. Actualmente se está discutiendo en el Congreso la modificación de la ley 28271 que regula desde el 2004 la gestión de los pasivos ambientales. Tiene un excelente, yo lo considero un excelente reglamento, el 059, porque tú tienes ahí disposiciones clarísimas que dan facultad y que promueven la intervención de terceros para venir a trabajar de la mano con el Estado en esa remediación. Luego, efectivamente, la dificultad viene sobre los mecanismos efectivos de remediar. Yo me pregunto, porque la modificación que se trabaja el día de hoy concierne a plazos para dar más facilidad precisamente al tercero interesado de intervenir. Pero yo no diría que estamos mal, yo diría que por el contrario, tenemos los elementos base, ¿verdad? Tenemos ahí y que lo que falta es tal vez una visión más concertada, inteligente, lo que te comentamos hace un rato. En Francia tenemos también pasivos, no necesariamente mineros porque tenemos menos minas, pero industriales. Tenemos un procedimiento que se llama tercero interesado, en el cual hay un proceso de concertación entre la colectividad, la autoridad administrativa, el titular que desea intervenir y conjuntamente lograr un mecanismo inteligente para avanzar en este objetivo. Ahora, sin embargo, hay contradicciones, Luis. Cuando usted era gerente de activos mineros,
Yo recuerdo que casi la UEFA lo amenazó para que empezara la remediación de la desmontera de Excelsior, que es una de las más grandes del Perú, en el Cerro de Pasco, sí. Y usted tuvo que buscar y conseguir en el Estado 150 millones para esa remediación que ha empezado, sí. Que no es una, pero en la que usted entiende no estaba muy de acuerdo, o sea, no es el ideal, porque tapar una gran desmontera sí. No es lo ideal. Así, o sea, esas contradicciones estamos viendo en el Perú. Sí, definitivamente, pero permítame complementar lo que acaba de decir Patricia. En una reunión que tuvimos con los países vecinos, Ecuador, Colombia, Brasil y Chile, caímos en cuenta que no existía en estos países un activos mineros. Vale decir, el Estado no interviene en la intensidad y con la especificidad de tener una empresa estatal dedicada a la remediación de los pasivos ambientales mineros, que también los tienen en esos países. Sí, claro. Eso, para cerrar lo que he comentado, estamos en realidad bastante más avanzados. Tendremos nuestros problemas, como los que acabamos de mencionar. Y yo no diría que fue OEFA una amenaza. Lo que pasa es que OEFA estaba cumpliendo su rol. Sí, OEFA claro. Se encarga de fiscalizar instrumentos ambientales, ¿no? Ya, pero ¿con cuánto para que el público sepa y entienda? 20.000 UITs era la posibilidad. 20.000 UITs era la multa que le iban a poner a la institución. 20.000 UITs. Estamos hablando de 86 millones de soles, si es que usted, como gerente, no empezaba esa remediación. No se terminaba. No se terminaba, porque el plan de cierre tiene 3 años de ejecución y tenía, de acuerdo a lo que se había ofrecido en el plan de cierre, debía terminar, si mal no recuerdo, en agosto del 2020 o 2021, 3 años. Si no se concluía en esa fecha, y está la carta de OEFA, éramos punibles de una sanción de hasta 20.000 UITs, ¿no? Pero OEFA no estaba amenazando, estaba cumpliendo con su trabajo. Sí. No, yo lo digo, no me haga caso, soy periodista, digo a veces cosas locas. Para terminar, la idea de invitarlos y de hacer esta reflexión, no pretendemos resolver los problemas del Perú en 12 minutos o en 15. Pero, Patricia, usted que viaja mucho y radica en Francia, pero tiene que ver estos temas y entiendo va a estar también exponiendo en Perumín. En pocas palabras, ¿estamos entonces ante la posibilidad de que exista inversión que llegue específicamente a Perú para hacerse cargo, no de todos, pero de algunos de estos pasivos ambientales, evitando que el Estado y todos los peruanos y todos los que nos están viendo tengamos que pagar esta remediación? Totalmente. Yo como decía hace un instante, el marco normativo existe. El día de hoy hay un avance interesante que cabe la pena mencionarlo. La reciente modificación de obras por impuestos incluyó dentro de los proyectos aplicables a este mecanismo la gestión de pasivos ambientales. Y no solamente estamos hablando de pasivos ambientales mineros, no olvidemos los pasivos ambientales del sector hidrocarburos. Entonces, ves ahí un inicio de gestión y un mecanismo que es interesante, que es nuevo, que lo están copiando otros países, me refiero a OXI, a obras por impuestos, y que podría permitir esta llegada de inversión en ese rubro. De acuerdo, muchas gracias. Espero tenerlos pronto en la próxima visita, quizá desde Francia, a Patricia. Muchas gracias, señores. Gracias.